Bonsoir mes étudiants. Aujourd'hui, on va travailler l'adjectif interrogative. ¿D'accord? Vamos a ver qué elementos necesitamos para trabajar preguntas, ¿ya? Acá tengo en el cuadrito el quel, el otro es quel. Si se dan cuenta, es prácticamente la misma pronunciación, no hay mucha diferencia. Y como siempre, vamos a ver la escritura y la función para hacer la diferencia justamente cuando hagamos preguntas, ¿ya? Estos son elementos para poder formular preguntas, ¿ya? Un tipo de preguntas. Cuando yo tengo quel, fíjense, quel se usa para, primero, para cuando el nombre es singular, ¿no? Hablando del sustantivo, nombre o sustantivo, ¿ya? Que sea singular y además masculino, ¿ya? Quel on va utiliser pour le singulier masculin. Par exemple, quel est ton nom? Quel est ton nom? Ahora ya se acuerdan la pregunta que les he hecho en el examen, ¿no ve? Quel est ton nom? Yo utilizo quel parce que nom, c'est singulier et masculin. Ahora, no solo voy a utilizarlo para preguntas, sino también para oraciones exclamativas. Por ejemplo, acá, quel beau sourire. Sourire es le sourire, ¿ya? Entonces, es la sonrisa, solo que en francés esta palabra es masculina. Entonces, yo utilizo quel. Quel beau sourire. Ahora, tengo el otro que se llama quel. Quel. On utilise quel pour le singulier féminin. ¿Ya? Este quel, doble L-E, voy a utilizarlo cuando el nombre o sustantivo está en singular y en femenino. Par exemple, quelle voiture tu préfères? Quelle voiture tu préfères? Voiture es un auto, ¿ya? Voiture, fíjense qué interesante, ¿no? Es el auto, pero en francés, voiture es féminin, ¿ya? Y como es féminin, yo utilizo quelle, ¿d'accord? Por eso la pregunta, ¿quelle voiture tu préfères? Ahora, acá tengo quelle maison. Maison, c'est féminin. On utilise quelle. Bien, on continue avec le pluriel. Vamos a ver ahora sus plurales. Ya tenemos el masculino y el femenino. Ya sabemos que es quel, quel. On commence avec quel féminin, excuse-moi, masculin pluriel. D'accord? Exemple, quels sont les mois de l'année? Les mois de l'année. Les mois de l'année, masculino y además plural. Entonces yo utilizo quel, quel, la terminaison ls. D'autres phrases. Quel bruit, quel bruit. Este es el ruido, ¿ya? Y como está con ese son ruidos, ¿no? Entonces yo utilizo, es masculino plural, entonces, quel bruit. Vamos con el siguiente. Quel féminin, féminin et pluriel. Quel, double L, E, S. D'accord? Par exemple, quelles sont les saisons de l'année? Saison de l'année. Aquí teníamos les mois de l'année, ya habíamos hecho, ¿no? Juin, février, mars, etc. Aquí, quelles sont les saisons de l'année? Été, etcétera. Son las estaciones del año, ¿no? Entonces, este nombre sustantivo es femenino plural, por eso utilizo quelle. ¿D'accord? Quelle belle fleur.
fleur, le fleur, féminin et pluriel. D'accord? Así lo utilizamos. Veamos los siguientes. Aquí tengo ejercicios. Más que todo, yo cuando tengo que escoger uno de estos, voy a volver a insistir que tengo que fijarme no en el verbo, no solo en el verbo, ¿ya? No solo en el verbo, porque claro, aquí en el verbo me avisa si es singular o si es plural. Por ejemplo, acá, son, ya, esa es una pequeña ayuda, pero tenemos que completar la regla fijándonos cuando es femenino, cuando es masculino. Por ejemplo, la capitale, femenino. Le nombre, masculino. ¿No ven? La. Aquí tengo le plus haute montagne. Le, es plural. Ahí sí no sabemos si es masculino o femenino, pero tenemos que buscar. Y montaña, en este caso es la montaña, es femenino, ¿ya? Le fleuve, aquí lo propio, ¿no? Más, es más que todo plural. ¿Y cómo sé que es más, si es masculino o femenino? Fleuve es masculino, porque son los ríos, ¿ya? Muy bien, entonces, completada esta observación, ¿yo qué hago? A ver, ¿quelle es la capital de la France? Este se utiliza para el masculino, entonces no va aquí. No olvidemos que este quel, el primero quel, es masculin, ¿no? Singulier. Tengo que fijarme a cuál de estos voy a colocar. Luego tengo quel femenino, singulier, ¿no? Féminin singulier. L'autre quel, masculin, pluriel. Et quel, féminin, pluriel. Veamos las respuestas a este ejercicio. Vamos. Quelle est la capitale de la France? Quel féminin singulier? Quel est le nombre d'habitants en France? Les masculins. Quel? Quelles sont les plus hautes montagnes en France? Féminin et féminin pluriel, excuse-moi. D'accord? Finalement, quels sont les fleuves français? Masculin, pluriel. D'accord? D'autres exercices. A ver, fíjense, nos fijamos acá. Exercice avec quel. Acá ya está lleno y lo mismo, tengo que fijarme. Quelle est la date aujourd'hui? Quelle y la date. Este es lo que me da el género, ¿no ven? Femenino. Quels sont les jours de la semaine? Quel? Le jour, d'accord? Quel âge vous avez? Âge féminin. Quelle veulent fille? Fille, la fille, ¿no? Femenino, le fille, le pluriel. Quel professeur extraordinaire. Aquí no hay mucho problema porque podría ser cualquiera de los dos. Professeur, c'est féminin, es masculin. Quelle est ta nationalité? La nationalité. Quels sont les passe-temps préférés? Les passe-temps, c'est como pasatiempos, ¿no? Es como en español nomás. Bien. Entonces, para formular preguntas, yo tengo quel, ¿no? Y simplemente en la traducción tendríamos que decir cuál, ¿no? O qué, depende del verbo. Por eso a veces no es muy bueno traducir palabra por palabra porque no sabemos cómo vamos a traducir. ¿Qué es la date aujourd'hui? Simplemente aquí podría decir, ¿cuál es la fecha?
¿no? Y como estamos con el aujourd'hui, ¿no? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Cuál? Quels sont les jours de la semaine? ¿Cuáles son los días de la semana, no? Quel âge vous avez? ¿Qué edad tienes, no? ¿Qué edad tiene? Quelle belle fille, oh, qué hermosas niñas, ¿no? Quel professeur extraordinaire, un profesor o qué profesor extraordinario, ¿no? Quelle est ta nationalité? ¿Cuál es tu nacionalidad? Et finalement, quels sont les temps, quels sont tes passe-temps préférés? ¿Cuáles son tus hobbies o tus pasatiempos? Bien, c'est tout. Au revoir. Merci.